¿Qué tal, querida familia, amigos, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de nuestro estudio de Romanos, que ya saben, tenemos cada semana los jueves a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Si algún día no tenemos estudio, es porque viene el arrebatamiento y se quedaron, o porque por alguna razón no me pude conectar, o no les avisé que se cancelaba. Pero regularmente cuando no tenemos estudio, siempre les aviso. Estaremos suspendiendo un par de jueves en julio, pero yo les comento, esto va a ser más adelante. Entonces hoy tenemos reunión normal y la próxima semana también tendremos nuestra reunión y ya luego les confirmaré. Tengo que checar bien el calendario para confirmarles cuáles son los dos jueves que no tendremos nuestro estudio. Y bueno, vayan dejando un separador en sus Biblias. Si están en casa, córranle a buscarla, ¿verdad? En Romanos capítulo 13 vamos a terminar lo que comenzamos a estudiar la semana pasada. De hecho, en teoría lo habíamos terminado ya, pero al final, ahorita les voy a comentar por qué tendremos este mensaje, pues entre comillas, especial, ¿verdad? Porque veremos un tema que hemos tratado de otra manera anteriormente, pero que la semana pasada, que fue un tema de una fuerte exhortación, les decía que era importante que hoy viéramos lo que vamos a ver. Ahorita los pongo en contexto para aquellos que no estuvieron. Los que sí estuvieron ya saben de qué se trata. Pero antes que nada, como siempre, vamos a orar, a poner ese tiempo en manos de Dios. Si tú vas manejando, tú solamente ora, pero sin cerrar tus ojos. Y dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta noche porque nos permites estar reunidos una vez más. No en un mismo lugar, Señor, pero sí en un mismo sentir. Ponemos en tus manos esta enseñanza y nuestras vidas, pidiendo que tú nos des dirección con tu Espíritu Santo, que tú quites todo estorbo, toda distracción, todo tipo de opresión, Señor, que esté operando en el ambiente físico, emocional, espiritual, mental, impidiendo que tu palabra sea sembrada en nosotros como la semilla en tierra fértil. Que nada nos distraiga, que nada se interponga, que tú anules, destruyas todo tipo de barreras, Señor, y que podamos hoy recibir un mensaje que nos bendiga. La semana pasada aprendimos lo que tenemos que hacer. Ahora danos sabiduría para entender cómo hacerlo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, les quiero leer lo que vimos la semana pasada. Fue un mensaje muy fuerte. Les recomendaría mucho como complemento la prédica del domingo pasado, que fue titulado Tibieza Espiritual. Lo compartí aquí en la congregación de Toluca. Un mensaje muy fuerte, que ahí está también en la página de Facebook un servidor, en la página de YouTube de la congregación. Y la semana pasada el tema se tituló Un llamado al despertar de la iglesia y estuvo basado en Romanos capítulo 13. Te lo voy a leer desde el versículo 11. Quiero poner esto en contexto para el tema de hoy. Dice Romanos 13:11: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya la hora fue desde la semana pasada. Ese día dijimos, no esperes a que terminen las vacaciones o a que empiecen la próxima semana, el siguiente domingo, mañana. Ahora sí, ¿verdad? Ya es el día de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Luego dice el 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces nos damos cuenta que en este llamado al despertar se mencionan dos cosas. El versículo 13 habla no de no hacer lo malo, sino de hacer lo bueno. Tenemos que despertar. Y el versículo 12 habla de eliminar lo que está mal. Esto es bien importante porque muchos se van a veces a extremos, y lo explicamos la semana pasada. Este es solamente un muy breve resumen. Algunos no hacen lo malo, pero tampoco hacen lo bueno. Entonces, uno de los grandes problemas es que a veces reducimos el cristianismo a una lista de reglas de las 10 cosas que no hay que hacer, y el cristiano promedio piensa que si ya no fumo, si ya no me emborracho, si ya no me drogo, si ya no soy inmoral, si ya no miento y si ya no robo, pues ya soy una buena persona, ¿no? Entonces digamos que salieron de Egipto, pero no están tomando Canaán y viven dando vueltas en el desierto. Muchas veces he predicado que Satanás no necesita destruirte, si puede neutralizarte, se dará por bien servido. Entonces Pablo en el versículo 11 dice, tenemos que despertar del sueño. O sea, no es nada más no hacer lo malo, sino despertar, comenzar a buscar a Dios, a predicar, a orar, a congregarme, etcétera, etcétera. Pero algunos se van al otro extremo, ¿no? Como predican mucho y oran mucho y hacen muy buenas obras y sirven el domingo en su iglesia, pues piensan que ya tienen como un saldo a favor para poder pecar, ¿verdad? Es como que tengo mi tarjeta de crédito y ya hice mis abonos de buenas obras, así que ahora
puedo usar eso como saldo a mi favor para hacer cosas malas y pues equilibra la balanza, ¿verdad? El tipo de iglesia profesante de la que Jesús habló en Mateo 7:21, que le van a decir: Señor, hice milagros, prediqué tu palabra, eché fuera demonios, pero Jesús les declara: nunca les conocí, apártense de mí, ojo con esto, hacedores de maldad. O sea, a la par que predicaban y que liberaban y que obraban cosas milagrosas, también hacían muchas cosas malas. Entonces, muchos, por no hacer lo malo, ¿verdad?, no hacen lo bueno, viven, como el domingo lo vimos, en un estado de tibieza espiritual. Pero muchos, es el otro extremo, primero dijimos que por no hacer lo malo tampoco hacen lo bueno, pero muchos por hacer lo bueno también creen que tienen el derecho de no hacer lo malo. Entonces vimos que son las dos cosas a la par. Pecado, lo hemos visto anteriormente, significa errar en el blanco. Es cualquier decisión, pensamiento en nuestras vidas que no está en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, tanto es pecado hacer lo malo, como es pecado no hacer lo bueno. Y en este llamado al despertar espiritual, que viene contextualizado en el capítulo 13 de Romanos, donde viene hablando Pablo de los deberes que tenemos nosotros como cristianos, dice: pues es hora ya de hacer lo bueno y de dejar de hacer lo malo. Dice el versículo 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. También meditamos un poco en estos términos, ¿verdad? Hablamos de que hay cristianos que a lo mejor dicen: pues no me emborracho, pero como son glotones, como comen, entonces no dañan a su cuerpo con alcohol, pero sí con tanta azúcar, sí con tanta grasa, y eso también es una forma de pecado que la iglesia moderna, digo entre comillas, ha cristianizado. No te extrañes si dentro de 30 años, si Cristo no viniera antes, la iglesia va a ver normal que mucha gente consuma marihuana, ¿verdad? Entonces, no porque la gente lo viera normal sería correcto. Entonces, no porque ahorita la gente tenga malos hábitos significa que están bien. Mi hermano, la glotonería, sí o sí, según la Biblia, es pecado. No cuidar tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo no está dentro de la voluntad de Dios. Al igual que la borrachera, que la lujuria y la lascivia, las contiendas y la envidia. Y dice el 14: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y justamente al terminar esto, la semana pasada les dije que valía la pena que hoy viéramos cómo le hago para vestirme de Jesucristo y para no proveer para los deseos de la carne, porque hay muchos cristianos, y aquí comienzo ya el tema que hemos titulado justamente cómo resistir o cómo vencer los deseos de la carne. Hay muchos creyentes que dicen: ok, me cayó el 20 con esta prédica, con alguna similar, yo no quiero hacer lo malo, yo quiero vestirme del Señor, caminar con la armadura del Espíritu, no proveer para los deseos de la carne, pero no pueden, y están en una frustración dentro de esta lucha que yo llamo el quiero pero no puedo, porque por más que lo han intentado, siguen cayendo y cayendo y cayendo en la misma situación. Entonces, hay personas que terminan o apostatando, ¿verdad?, pensando que son inútiles, que no sirven para las cosas de Dios, o algunos simplemente acudiendo religiosamente el domingo, guardando las apariencias, fingiendo que todo está bien, pero ellos conscientemente que no han logrado vivir en victoria, y dentro de sí eso les lleva una decepción, una frustración. Algunos se van al extremo de cargar con culpa, con vergüenza, con condenación, y no es la idea, pero tampoco es la idea que sigamos viviendo una doble vida. Entonces, muchos no lo logran porque lo están intentando en sus fuerzas y han olvidado una lección de antaño, desde Zacarías 4:6 en el Antiguo Testamento, aun cuando creían ilusamente que podían ellos guardar las obras de la ley, pues hubo iluminados como este hombre de Dios que dice: no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. Y es algo que la iglesia actual ha olvidado y pensamos que se trata de nuestra voluntad. Entonces algunos son muy cínicos y no quieren cambiar, pero yo hoy no le estoy hablando a ese tipo de personas. Si tú no quieres cambiar, este mensaje no es para ti. Este mensaje es para aquel que dice: me duele fallar, estoy cansado de tantas veces haber repetido la misma situación y he tomado consejería y oraron por mí y me liberaron y me ungieron con aceite, con aguarrás, con gasolina, me prendieron fuego, ¿verdad? Pasé llorando al frente. Hay iglesias que hacen este llamado.
a pasar adelante, arrepentidos, quebrantados, y vuelven otra vez a la misma situación. Y mucha gente se cansa. Yo recuerdo y les he compartido de un amigo que hace muchos años me dice, y estoy cansado, dice, vengo de un congreso en Puebla donde vinieron más de 10 oradores internacionales y yo salí que le quería predicar hasta el mismo Satanás. Dije, tráiganme al diablo que ahorita lo reconvierto de nuevo a que se vuelva Jesucristo, ¿verdad? Y han pasado 3 semanas y estoy igual que antes. Y hay mucha gente que está en esta situación, personas que no lo logran, y algún día nosotros vimos también en Romanos, cuando estudiamos el capítulo 7, ya hace más de un año, que es algo que también el apóstol Pablo llegó a vivir. No lo voy a leer porque ya en su momento lo estudiamos, pero Romanos capítulo 7 básicamente dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo termino haciendo, porque no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo concluye que aunque en el hombre interior nos deleitamos en la ley de Dios, hay en nuestros miembros otra ley que nos quiere esclavizar, que es la ley de la carne, la ley del pecado. Entonces él enseña algo que a veces nos enseña, y es que al venir a Cristo somos regenerados espiritualmente, pero nuestra carne sigue siendo carne y seguiremos batallando contra ella hasta nuestro último suspiro. Por eso después del capítulo 7 viene el capítulo 8, que se titula Una vida en el Espíritu, y ahí dice que es mediante el Espíritu que podremos hacer morir no la carne, pero sí las obras de la carne. Y es algo que tú tienes que entender. No es que tú no sirvas para el cristianismo, no es que no sirvas para las cosas de Dios, claro que sí, pero tienes que entender esta lección indispensable. En tus fuerzas es imposible. Jesús dijo, separados de mí, Juan 15:5, nada podemos hacer, no lo vas a lograr. Por más que te esfuerces, que llores, que oren por ti, si no entendemos esta lección tan importante, viviremos y moriremos en esta frustración. No podemos hacer morir la carne. Inclusive tú puedes resistir al diablo, y Santiago 4 dice, huirá de nosotros, pero tu carne hasta tu último suspiro seguirá siendo carne. Y vas a batallar con las obras de la carne. Ojo, no estoy diciendo esto para justificarlas, sino para entender el problema y saber cómo vencerlo, porque este es el problema de mucha gente. Piensan que su problema es que están en pecado, pero su problema más grande es que no saben cómo vencerlo. Yo recuerdo hace algunos meses que platicaba con los alumnos de secundaria del colegio, que ustedes saben que abrimos desde el ciclo que está terminando. Ya mañana justamente es la graduación, ¿verdad? Y muchos estaban cargando con mucha culpa, con mucha condenación, con mucha vergüenza. Decían, creo en Dios, amo a Dios, pero dudo de mi salvación. Y les decía, ¿por qué? Y dicen, es que estoy fallando y fallando y fallando y fallando con lo mismo. Entonces, lo primero que hicimos fue platicar algunas cosas para que tuvieran la certeza de su salvación. Una vez que la tuvieron, ¿verdad? Lo siguiente es, entonces el problema verdadero es que tú no sabes cómo poder vivir en victoria. Pero les dije, cuando tú fallas, cuéntame cómo te sientes después de haberle hecho. Y todos me decían mal, triste, avergonzado, etcétera, etcétera. Les digo, bueno, este síntoma es bueno porque me muestra de que tú no estás contento, ¿verdad? De que en ti hay un dolor interno, y es probablemente que es el Espíritu Santo poniendo convicción de pecado, redarguyendo. Y ahora lo que necesitamos es saber cómo poder vivir esa vida en victoria. En Gálatas 5:17 se habla de las obras de la carne: iras, contiendas, mentiras, borracheras, homicidios, pecados de inmoralidad. Y ojo que se le llama esto las obras de la carne, no dice las obras de las tinieblas, las obras del pecado, las obras del mundo, sino de la carne. Entonces todo esto en menor o mayor medida, dependiendo dónde creciste, a qué fuiste expuesto, pero hay obras en tu carne que están arraigadas a la carne, contra las cuales tienes que batallar. Y no van a desaparecer por el hecho de haber hecho una oración, por el hecho de haber venido a Cristo. Tu carne va a seguir siendo carne. Y muchas veces en la carne no vas a querer hacer lo que en el Espíritu quieres hacer, o vas a querer hacer lo que en el Espíritu no quieres hacer. Fíjate qué interesante, y es de mis porciones favoritas, que Gálatas 5:17 viene contrastado de Gálatas 5:22. El 22 habla del fruto del Espíritu. Y yo siempre he dicho que es un fruto, es la consecuencia natural de una semilla que fue sembrada y que se cuidó. Entonces, esto que voy a mencionar a continuación no es algo que tú puedes reproducir, es algo que produce el Espíritu. Repito, tú no lo reproduces, lo produce el Espíritu, porque reproducir es volver a reproducir lo que ya había sido producido.
El ser humano, el gran problema que tiene es que quiere reproducir lo que solo puede producir el Espíritu Santo, porque esto en la Biblia es llamado como el fruto del Espíritu. Es su obra, no es tu obra. Cuando tú intentas reproducirlo, terminamos creando falsificaciones baratas que no duran, porque es como si tú sales a tu jardín y tienes un árbol plantado, pero no le has echado agua, no está expuesto al sol, está todo seco, y en vez de comenzarlo a cuidar, pues vas al súper y compras unos limones y se los pegas. ¿Qué va a pasar con esos limones? Van a comenzar un proceso de putrefacción porque ya no están pegados a la raíz, recibiendo los nutrientes que le provee la raíz del árbol al tomar todos los minerales que requiere de la tierra. Si no está unido al árbol, ¿verdad? Como Jesús decía, del pámpano pegado a la vid, pues no va a dar fruto. Entonces, así como el pámpano tiene que estar pegado a la vid para dar fruto, también el limón o cualquier tipo de fruto tiene que estar pegado al árbol del cual nació. Entonces, si tú en vez de eso le pegas unos limoncitos, pues se van a ver bonitos un tiempo, pero tarde o temprano te vas a dar cuenta que este ejercicio no sirvió para nada. Y es lo mismo que pasa con muchos cristianos. Ellos se van y se cuelgan esos limones. Entonces tratan de fingir, de reproducir ese amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, que son las 9 cualidades del carácter o las 9 características que Romanos 5:22 describe en singular, no en plural, como el fruto del Espíritu. O sea, es un paquete completo. Si tú en tus fuerzas intentas amar y tener paz y respira profundo y sonríe para tener gozo, acabarás frustrado porque es su fruto. Es lo que le pasa a mucha gente. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Una sonrisa más falsa que la de Maines, ¿verdad? Los mexicanos que vieron el debate entenderán. Intentan amar, pero terminan volviendo otra vez a su egoísmo, terminan volviendo a esa falta de dominio propio, terminan volviendo a su mal carácter porque no han entendido que no basta la buena voluntad. Pablo la tenía y a pesar de eso dice, a veces no hago lo que quiero, a veces hago lo que no quiero. Tu voluntad es importante porque es el primer paso, la convicción que ha puesto el Espíritu Santo, tu arrepentimiento, el haber escuchado un mensaje como el de la semana pasada y decir, quiero hacer la voluntad de Dios, ya no quiero andar de glotón, de borracho, de lujurioso, de contencioso, de envidioso, etc. Ahora lo siguiente que tienes que entender es esto, en tus fuerzas no vas a poder. Necesitamos entender esta lección, es por medio de una vida en el Espíritu. Y para explicarlo, quiero regresar a Romanos 13 y después citar las palabras de Jesucristo al respecto. Romanos capítulo 13, después de habernos dicho que andemos de día y que no andemos ya en estas malas obras, dice el versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo. Entonces me visto del Señor, pero al mismo tiempo no proveo para los deseos de la carne. No proveo para los deseos de la carne. No dice, elimino la carne, hago morir la carne. No, mi carne sigue ahí. Mi carne sigue teniendo deseos, porque no dice, y elimino los deseos de la carne. Ojo con el orden de las palabras, con las palabras. Por eso hay que meditar bien en la Biblia, para no acabar cometiendo errores como este que mucha gente por no entenderlo vive frustrada. Entonces, mi carne sigue estando ahí. Y no solamente sigue estando ahí, sino que sigue teniendo deseos. Y la orden que Pablo da no es eliminar la carne, ni eliminar los deseos de la carne, sino no proveer para los deseos de la carne. No proveer para los deseos de la carne. Jesús lo dijo con otras palabras, pero es básicamente lo mismo. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús mismo confirmando, tu espíritu quiere, pero tu carne no quiere. La carne es débil para las cosas de Dios. A la carne le va a pesar, no le van a dar ganas, y por lo tanto Jesús dijo dos cosas, velad y orad, que es básicamente lo mismo que Pablo está mencionando en Romanos 13:14, pero con otras palabras, y lo voy a explicar porque son dos consejos sencillísimos que nos van a ayudar, sí o no, depende qué tanto los entendamos y los pongamos en práctica, a vivir dentro de la voluntad de Dios y no caer en estos deseos de la carne. Entender esto puede hacer que nuestro caminar cristiano sea tan sencillo, o no entenderlo tan complicado, dependiendo qué tan claro nos quede o no estas palabras, ¿verdad?
Filipenses 2:13 dice que el que produce tanto el querer como el hacer es el Señor por su buena voluntad. Entonces a veces dices, es que quiero, pero no puedo. Bueno, es que ¿quién te dijo que tú podías? Y ese es el gran problema de que se predique tanto humanismo hoy en las iglesias, ¿verdad? Que ponemos toda la carga sobre nosotros pensando que somos los héroes de la historia, cuando la Biblia es cristocéntrica, aún en nuestra lucha con el pecado, no solamente en alcanzar el propósito y los sueños como hoy se predica, sino aún en cosas como estas. No podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Si no entendemos esta cruda lección, estoy totalmente contaminado, necesito del Señor, separado del nada puedo hacer. Yo no soy el héroe de la historia, yo en la carne soy terrible. Volteo a ver la vida del rey David y nos damos cuenta de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando se desconecta un solo día de Dios. Entonces, cuando dejamos ese humanismo de lado y entendemos que se trata de Jesús, y comenzamos a aplicar el consejo de Jesús, las cosas cambian y lo que antes era complejo se vuelve muy sencillo. Fíjate, velad y orad. Ahora, voy a respetar el orden de Romanos 13:14. Dice por ahí primera de Juan Diego 10:12 que el orden de los factores no altera el producto. Entonces Jesús en Mateo 26:41 y Pablo en Romanos 13:14 dijeron básicamente lo mismo, solamente cambian el orden, pero no importa. Pablo dice, vestíos del Señor Jesucristo, que es el equivalente de Jesús, de orad. Ahorita lo voy a explicar. Y luego Pablo dice, y no probéis para los deseos de la carne, que es el equivalente de Jesús, de velad. ¿Por qué? Voy a comenzar con el velad, porque aunque el orden de los factores no altere el producto, creo que como lo mencionó Jesús, o sea, los dos consejos son importantísimos, porque los vamos a requerir sí o sí. Pero me gusta el orden en el que Jesús lo menciona. Velad y orad. Las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿qué es velad? ¿Y qué tiene que ver con Romanos 13:14? Velad es el término que se utilizaba en ese entonces cuando alguien quedaba de vigía durante la noche. Había un grupo de personas llamados los atalayas que estaban generalmente en las 4 esquinas de la ciudad. Recuerda que eran ciudades amuralladas con torres. Y en esas esquinas ellos estaban vigilando hacia el horizonte, estaban vigilando a ver quién venía. Y cuando un ejército invasor se avecinaba, ellos tenían que tocar sonido de trompeta. Por eso el Antiguo Testamento en Ezequiel 33 habla del atalaya. Y si el atalaya ve que viene un ejército y no toca trompeta, el Señor dice, voy a demandar la sangre de mano del atalaya. Pero si toca trompeta y el pueblo no se prepara, pues ya fue problema del pueblo. Pero la chamba del atalaya era tocar la trompeta. Y para eso en la noche el atalaya tenía que mantenerse despierto. Cuando el ejército venía y el atalaya no estaba velando, los tomaba desprotegidos y por más fuertes que fueran, como la historia de Troya, ¿verdad? Pues agarran a la ciudad con la guardia abajo, durmiendo los guerreros, desarmados, y entonces un ejército en minoría podría acabar con una gran mayoría. Y así es lo que pasa a veces con el pueblo de Dios. Somos un ejército fuerte, con el poder del Espíritu Santo, con su respaldo, pero si el enemigo nos agarra con la guardia abajo, nos va a hacer pedazos. Entonces Jesús dice, hay que mantenernos atentos. Este velad de Jesús es simbólico, no está diciendo literalmente que no tienes que dormir. Jesús mismo descansaba y si no, pregunta a los discípulos cómo lo encontraron cuando vino la tormenta, ¿verdad? Entonces no habla literalmente de no dormir, de estar todo el tiempo velando, sino más bien es un estar atento. Hey, ten cuidado. Y si no crees que esto es correcto, yo te lo voy a confirmar, porque yo tengo mucho cuidado siempre de poder confirmar todo con un fundamento bíblico sólido y no caer en alegorías. Cuando alguien dice esto significa esto, esto lo otro, sobre todo cuando se trata de alguna historia donde queremos extraer principios de lo que la gente hizo, tenemos que tener cuidado que lo implícito tenga confirmación explícita. Entonces sabemos, ¿verdad?, que Jesús confirma esta enseñanza porque cuando nos enseña en el Padre Nuestro a orar acerca de nuestras tentaciones, su oración no fue Padre Nuestro, danos la victoria sobre la tentación, sino líbranos de tentación, o en otra de las porciones de los paralelos, no nos dejes caer en tentación. Entonces la oración de Jesús fue para que el Padre nos librara de la tentación. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo, por eso me gusta el orden de Jesús, en el que Él nos enseña cómo vencer sobre nuestra carne.
Tú no puedes perder una batalla que no peleaste. Es imposible que la pierdas. Hay batallas que tenemos que pelear, pero hay batallas que no vale la pena pelear. La batalla en contra de los deseos de la carne es una de las batallas que si podemos evitar, mejor. La batalla en contra del pecado es una de las batallas que si podemos evitar, mejor. El problema otra vez que con tanto humanismo la gente se cree superhéroe moderno, el supercristiano, y no, yo voy a vencer el pecado. No, compadre, tú tienes que alejarte de la tentación, no vencer la tentación. ¿Quieres más confirmación explícita? Pregúntale a Timoteo cuál fue su consejo para su mano derecha. Para Pablo, cuál fue su consejo para su mano derecha. Timoteo, en 2 de Timoteo 2:22, no le dijo: y tú, con el poder de Dios, que eres fuerte, espiritual, que eres maduro en la fe, derrota las pasiones juveniles, vence sobre la tentación. Le dijo: huye de ella. Huye, del griego feugo, significa date a la fuga, sal corriendo, escápate por piernas. No le dice vence la tentación. No suena ortodoxo porque estás hablando de un pastor a otro pastor, pero ellos, entendiendo todo esto, hablan la realidad. Entonces el problema es que a veces la iglesia se quiere ver más espiritual que el mismo Jesús, que el mismo Espíritu Santo y que los mismos apóstoles, y en vez de ver la realidad que ellos escribieron, conociendo la realidad del ser humano, queremos de repente espiritualizar lo espiritual, y lo espiritual y es espiritual en sí mismo, no lo tienes que espiritualizar. Si tú quieres espiritualizar lo que es espiritual, lo vas a terminar desespiritualizando. Entonces, en cuanto a la lucha contra la tentación, la gente lo quiere espiritualizar, predicando cómo vencer y cómo ganar. Aunque he titulado hoy Cómo vencer, es simplemente, es un juego de palabras, porque estamos viendo que para vencer hay que evitar esa lucha, ¿no? Entonces es algo que ya se entiende cuando lo comienzas a escuchar. Pero cuando la gente cree que puede enfrentar la tentación y salir victoriosa, se va a llevar en muchas ocasiones un gran chasco, porque no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña a evitar, si es posible, la fuente de tentación. En la oración de Jesús, no nos metas en tentación. En el consejo de Pablo a Timoteo, huye, sal corriendo, escápate, no averigües qué tan fuerte eres, no le des oportunidad a tu carne de ser tentada. Y en el caso de José, cuando es tentado por la esposa de Potifar, esta señora Cusca, ¿verdad?, que quiso probar las carnitas hebreas, José no la sometió, sino que salió corriendo. Y la pregunta es, ¿por qué, si estaban solos y él es varón, no simplemente la alejó? Bueno, es muy probable, ¿verdad?, que a pesar de que era un hombre de Dios, seguía siendo hombre y salió corriendo, porque posiblemente si se queda, cae. De otra forma, la pudo haber simplemente sometido, o se pudo haber encerrado o algo por el estilo, o se pudo haber ido a su cuarto. Pero porque sale corriendo fuera, porque era muy posible que si se quedara él hubiera caído en tentación. Entonces, en un ejemplo práctico de cómo alguien lo enfrentó, en el consejo de Pablo a Timoteo y en la oración de Jesús, vemos 3 confirmaciones de que no estamos equivocados cuando decimos que una de las mejores formas de evitar caer en los deseos de la carne es, no dar la oportunidad de que nosotros seamos tentados. Y en este sentido, retomando Romanos 13:14, Pablo dice: no proveáis, ya de forma explícita, para los deseos de la carne. Entonces te das cuenta cómo en diferentes porciones de la Escritura encontramos la misma enseñanza. Pablo dice: no proveas. Jesús dice: velad, velad, velad. Mantente atento, con la guardia arriba, no bajes la guardia, no te confíes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo de forma práctica? Tú tienes que entender cuáles son los deseos de tu carne, ser bien honesto contigo mismo, y de las obras de la carne de Gálatas 5:22, reconocer con cuáles batallas más. Recuerda la última vez que caíste en ellas y pregúntate cuál fue esa delgada línea que te hizo pasar del punto A al punto B. Lo voy a explicar de esta forma. El punto A es el momento en el que tú estás en el espíritu y no quieres fallar. Aquel domingo en la iglesia, tocado por el Señor, llorando, diciendo ahora sí, como ese amigo del cual te conté hace rato, ¿verdad?, saliendo del congreso después de que oraron por ti. El punto B es cuando ya caíste y te olvidaste de todo lo que dijiste en el punto A. La pregunta es, ¿en qué momento pasé esa delgada línea? ¿En qué momento es que pasé de querer hacer la voluntad de Dios y no fallar a terminar haciendo todo lo contrario? Una vez que la detecto, tengo que mantenerme 1 o 2 metros de distancia. Es como cuando tú te asomas por un balcón de un edificio. Quiero poner otro ejemplo. Te asomas por un barranco o estás en un gran cañón
Yo recuerdo una vez que andaba con un primo y mi hermano en un Gran Cañón, y ellos se acercaron para tomarse una foto, y una de las personas ahí nos dijo: no se acerquen tanto, porque la semana pasada una jovencita se cayó y eran no sé cuántos cientos o miles de metros, evidentemente se murió. Y una de las causas más comunes de jóvenes y adolescentes en estos tiempos, pues aunque suena absurdo, ridículo y tonto, pero es muerte por tomarse selfies. Y tomarse selfies resulta ser peligroso. ¿Por qué? Porque se las toman en lugares muy altos, entonces se asoman y una selfie y se aplastó, ¿verdad? En edificios, en balcones, en posiciones muy peligrosas, jugando con su vida, pasa un aire, se resbalan y terminan matándose. Entonces, dices, ¿para qué acercarte al límite y decir yo creo que no pasa nada cuando puedes tomar una buena foto 2 metros más atrás o 3 metros más atrás? Y es lo mismo con el pecado. ¿Para qué acercarte tanto a esa delgada línea y arriesgarte a caer cuando sabes que ya estás expuesto y que algo puede pasar? Entonces es mejor decir, este es el momento donde yo paso la línea, esta es mi línea y tengo que alejarme de la línea. Alguna vez vino Josh McDowell, que muchos de ustedes conocen, es un hombre americano, un gran hombre de Dios, de los apologistas más grandes del último siglo, y también creo que en lo personal lo considero el más grande autor de material para jóvenes y líderes para jóvenes de la actualidad y de los últimos años y de la iglesia moderna. Me gusta mucho porque no solamente dice lo que hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo, que es lo que estamos haciendo esta noche. No hubiera servido de nada simplemente decir, déjalo malo, si no te decimos cómo lo logras. Entonces él apela mucho a las estadísticas, a la ciencia, tiene por ahí algunos manuales y folletos, y libros que enseña a líderes y que enseña a jóvenes, ¿verdad? Cómo funcionan las hormonas y la tentación, etcétera, etcétera. Y alguna vez vino aquí a dar un seminario de sexualidad que se llamó La Verdad Desnuda, y ahí habla de esto que te comentaba, ¿no? Las hormonas, etcétera, etcétera. Y alguien le preguntó, oye, ¿qué tanto puede una pareja de novios pues acercarse, ¿no? Entonces yo he escuchado de todo tipo de opiniones y tenía esa duda porque no hay un versículo bíblico explícito, ¿no? Entonces pues hay pastores que decían, no, mira, se pueden dar la mano pero no dar besito. Otros decían, no, besito de piquito, pero nada más. Y otros, no, pues no pasa nada, mientras no forniquen. Entonces son tantos comentarios y no hay un versículo en la Biblia donde diga, y cuando os beséis, no traspaséis vuestras laringes, dice el Señor, he aquí Jehová, o algo por el estilo, ¿verdad? Malditos sois con maldición por cuanto caminaron tomados de la mano. Entonces no hay un pasaje, ¿no? Y la pregunta sigue siendo muy polémica para muchos. Entonces él respondió de una forma muy sabia y él cita Filipenses 4:8 y dice, la Biblia nos manda a pensar en todo lo puro, lo honesto, lo bueno, lo amable, lo que es digno de virtud, en lo que haya alabanza alguna, etc. La pregunta que tienes que hacerte es ¿en qué momento tu mente ya no está dentro de este parámetro? Y la respuesta puede depender de la condición de cada persona. Entonces tú puedes darle la mano a tu novio o tu novia y tu mente se mantiene pura, se abrazan y tu mente se mantiene pura y pueden orar sin que se contamine. Para ustedes no habría un problema. Pero a lo mejor tú ya eres tan perversota que le das la mano a tu novio y ya en tu mente estás, ay, qué manotas, mi rey. Bueno, tú ni la mano le puedes dar, ¿verdad? Todo aquello que para ti sea proveer para los deseos de la carne, ya es tu línea de la cual te tienes que alejar. Entonces, no esperes, ¿verdad?, a pasar de esa línea o estar tan cerca, sino ya que detectaste, ok, en este momento mi mente se empezó a volar, bueno, de ahí te tienes que alejar, no proveer para los deseos de la carne. Se da cuenta, por ejemplo, una pareja de jóvenes novios que cuando están a solas empiezan a ser tentados. No proveas para los deseos de la carne significa, cuando estás en el punto A, no acercarte a la línea que te va a pasar al punto B, es decir, tener cuidado de no quedarse a solas. Van al cine y nada de que, a ver, 2 lugares y hasta atrás, porque ese mejor no. ¿Sabe qué? Deme 9 lugares. Oye, pero ¿por qué 9 si son 2? Porque en medio van el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en un extremo mi novia y en el otro extremo voy yo. Alejarte lo más que se pueda de toda fuente de tentación. Tienes problemas con el alcoholismo, que es no proveer para los deseos de la carne, alejarte de lugares, de personas que tú sabes que te van a incitar. Tienes problemas de inmoralidad, ¿verdad?
y estás contratando un asistente y publicas ahí en internet, se solicita asistente joven, buena presentación, pues te estás arriesgando demasiado. Entonces se solicita asistente mayor de 60 años, 150 kilos para arriba, familiar del Bester Gordillo o algo por el estilo. No estoy exagerando, pero el punto es alejarte, no proveer, no proveer, no proveer. Te encanta el chisme, por ejemplo. Bueno, no vayas a reuniones de amigas que ya sabes que son parientes de la chimoltrufia y que les encanta el chisme y que vas a acabar metida en el chisme. Yo no sé contra qué estás lidiando, pero tienes que identificarlo y reconocer en el pasado en qué momento traspasé ese límite y alejarte de ese límite, como ponerte candados a ti mismo. Ya dependiendo del tema, estoy siendo muy genérico, pero ya dependiendo del tema te recomiendo buscar una consejería con tu pastor y hay un montón de libros dependiendo cuál sea tu situación. O sea, hay gente que tiene problemas de ira y hay material que habla de la ira. Hay gente que tiene problemas de inmoralidad y hay material que trata de la inmoralidad. Hay gente que tiene problemas de adicciones y hay material que trata de las adicciones. Pero el punto sencillo, sin profundizar tanto, que enseña Pablo es no proveas. No proveas para los deseos de tu carne. Tienes problemas con la comida porque acabamos de hablar de glotonerías. Pues no metas a tu casa comida chatarra, ¿verdad? Cuando vayas al súper no pases por esos pasillos donde tú sabes que vas a ser tentado. Te lo digo y confesándote que hace rato me comí un pastelito bien rico que me fui a comprar, que se me antojó, que le tenía ganas desde hace ya varias semanas, pero generalmente tenemos cuidado de no tener basura en la alacena. ¿Por qué? Porque nos conocemos y yo a veces bajo en la noche con mucha hambre y con ganas de unas papas, un chocolate, abro la alacena y no encuentro nada. Entonces es una forma de ponerme un candado a mí mismo. Si yo traigo todo eso y lo guardo en la alacena, lo voy a acabar comiendo. Y por eso te dije hace rato que esto no es en ortodoxo y que la gente sigue cayendo por querer sonar ortodoxa, por querer espiritualizar lo que ya es espiritual. El hecho de que Pablo diga a Timoteo, escapa de las pasiones juveniles, el hecho de que Jesús diga, Padre, no nos dejes caer en tentación, ya es espiritual, no le tienes que añadir tú de tu cosecha. Entonces no se oye bien, ¿verdad? Un cristiano diciendo, es que si tengo eso aquí me lo voy a comer, pero es lo que la Biblia enseña. Entonces Pablo dice, no proveas. Entonces, por querer sonar correcto, terminas viviendo incorrectamente. Es mejor sonar incorrecto, pero vivir correctamente y reconocer la realidad. Yo hace poco les confesé en Iglesia de Toluca, les dije, ¿por qué no comienzo a ver series? Porque yo sé que no voy a tener el dominio propio para controlarme y no ver más y más y más y más, porque las pocas que he visto en mi vida, que son 3 o 4, me ha acabado bien picado y otra y otra y otra y otra. Entonces yo soy en este sentido bien chismoso, ¿verdad? No de que me guste el chisme, sino que soy muy curioso y yo quiero saber qué pasó y qué va a pasar. Lo peor que puedes hacerme a mí es, oye, Jesse, te voy a contar algo, a ver, dime. No, ¿sabes qué? Mejor no, ya me arrepentí. Uy, tú me dices eso y no te la acabas, te dejo de hablar. No te voy a dejar de molestar hasta que me digas lo que me ibas a decir. Mejor no me hubieras dicho nada que me digas que me lo vas a decir y que luego no me lo dices, ¿verdad? Entonces, una vez que tú conoces en qué áreas tu carne es débil, entiendes que en esas áreas el mejor consejo no es el que suena más correcto, sino el que es más bíblico. El consejo que suena más correcto, más espiritual, pero que no es bíblico, es y vas a vencer, y vas a dominar, No, el consejo bíblico es no proveas para los deseos de la carne. Oye, pero Gálatas 5:22 habla del dominio propio. Sí, parte del dominio propio es justamente tener el dominio suficiente para no proveer. Porque si tú provees, entonces vas a terminar muy posiblemente cayendo otra vez en la misma situación. Entonces, aléjate de toda fuente de tentación. La última vez que tú caíste, hay gente que a lo mejor, pues por las amistades, los lugares que va, te fuiste a una fiesta y terminaste cayendo. Entonces, evita esos lugares. Evita salir con esas personas, evita con esa persona estar a solas, evita todo aquello que ponga tu vida en peligro, todo aquello que esté haciendo que tus pensamientos ya no estén al margen de Filipenses 4:8. Tienes que dejar de proveer en ese sentido para los deseos de tu carne. Entonces, cuando no sepas, porque la Biblia no diga de forma explícita qué es correcto y qué no es correcto, pues simplemente pregúntate, ¿no? Filipenses 4:8, ¿a qué me está llevando pensar esto? Otra pregunta muy común es, oye, las películas,
la música que escucha un cristiano, qué es válido, qué no es válido. Bueno, yo voy al gimnasio, por ejemplo, y me pongo música electrónica y no he encontrado, la verdad, buenos DJs cristianos, una que otra por ahí, pero una que otra canción, pero en general no es lo suyo. Entonces escucho música electrónica secular sin letra y termino, me quito los audífonos y sigo con mi vida. Y pongo siempre en el camino del coche mis alabanzas y es lo que suelo escuchar. Pero para poderme despertar cuando estoy dormido y tengo que levantar esos fierros, pues no voy a poner la del pájaro herido de Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Imagínate que estoy ahí en el press de pecho, no es que les quiera presumir, pero con 100 kilos encima y sería como el pájaro herido que se muere, se me va a caer la barnes y me va a ahorcar, ¿verdad? Entonces necesito algo que me ponga loco. Y yo puedo escucharlo y a mí no me va a contaminar, pero a lo mejor tú lo escuchas y te dan ganas de la fiesta y el rave y te acuerdas y vámonos y saca las tachas. Entonces para ti eso no es correcto. No sé si me estoy explicando, ¿no? Porque a lo mejor creciste en ese ambiente. Yo nunca estuve en un rollo así. Para mí es simplemente música que me despierta. Pero a lo mejor tú creciste en ese ambiente y te hace desear la fiesta. Pues no lo escuches, ¿verdad? Ves una película y te trae depresión, te trae odio, te trae angustia. No la veas. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el suspenso, no el terror. No me gustan monstruos, ni demonios, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero sí el suspenso y estar ahí, ¿qué va a pasar? Pero a mi esposa, por ejemplo, no le gusta, la pone nerviosa. Entonces ella prefiere decir, mejor no lo veo. Entonces aquí es donde te decía, según Filipenses 4:8, cada persona, dependiendo qué pensamientos trae a su mente, lo que está viendo, lo que está escuchando, es que puede tener una respuesta bíblica de en qué momento ya esto va a hacer que yo provea para los deseos de la carne y por ende qué es lo que tengo que evitar, qué es lo que tengo que eliminar. Ahora, ¿qué es lo que sucede si de repente la tentación te toma por sorpresa? Llega a pasar. Te llegaron los amigos a la casa con las caguamas, te cayó la tentación de inmoralidad de repente sin que tú la buscaras, y por eso no solamente el consejo es no proveas para los deseos de la carne, sino antes dice el 14, sino vestíos del Señor Jesucristo. Lo que Jesús resume en Mateo 26:41, después de decir velad, dice orad, que es mantener tu comunión con Dios. Que es vestirme del Señor Jesucristo, es llenarme del Señor. Es cuando un cristiano está en una vida de oración, alabando, escuchando la palabra, leyendo la palabra, predicando la palabra, compartiéndole a otros, escuchando prédicas, discipulándose, congregándose, compartiendo con otro creyente de algo que edifique. Todo eso está fortaleciendo tu espíritu. Y así se logra lo que dice Romanos 8. Mediante el espíritu hacemos morir no la carne, pero sí las obras de la carne. Entonces es que me conecto con Dios. Digamos que tengo mi árbol lleno de vida. Está este pámpano pegado a la vid provee de todos los nutrientes de la palabra de Dios, de la dirección de Dios, de la fortaleza de Dios, y entonces por medio del Señor tengo ahora sí, Gálatas 5:22, el dominio propio que se necesita cuando la tentación me toma por sorpresa. Pero es diferente que la tentación te tome por sorpresa y que entonces la gracia de Dios te fortalezca porque tú has estado en comunión con Él, a que tú premeditadamente dices, como tengo dominio propio, voy a buscar la tentación. Tendrías que estar tonto si te acaban de asaltar en una calle y sabes que esa calle es muy insegura y que asaltan todos los días, y que hay otra calle más segura, más iluminada, más transitada, con cámaras de vigilancia, pero que te va a tomar caminar 10 minutos más. Tendrías que estar mal de la cabeza para decir, pues paso por la misma calle y no creo que pase nada. Voy a estudiar artes marciales y la próxima me lo surto, ¿verdad? El Señor me va a guardar. No, si tú tienes otra opción más segura que te va a tomar 10 minutos más, mejor elígela, y no es falta de fe. Proverbios dice, el avisado ve el mal y se esconde. El simple, del griego petai, del hebreo petai, que significa tonto, por eso dije tonto, pasa y se lleva el daño. Entonces hay una delgada línea que separa el temor de la prudencia, y a veces la gente cree que está siendo prudente y está realmente viviendo con miedo, y viceversa. Pero es un hecho que la Biblia no está peleada con la prudencia. Cuando Satanás tienta a Jesús y le dice aviéntate y Dios te va a guardar, él apeló a la prudencia y no fue temor, sino que fue decirle no es correcto porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
Entonces, una cosa sería vivir con miedo y decir no salgo porque qué tal que me pasa algo, pero otra cosa es ser imprudente y decir me voy a aventar para que Dios me guarde, ¿no? Entonces yo no estoy diciendo no salgas de tu casa porque qué tal que te asaltan, no, eso sería miedo, pero tampoco es pues no me va a pasar nada y soy imprudente. Entonces tenemos que vivir, pero dentro de esa vida que tenemos, ser prudentes, ¿verdad? Entonces esta fue mi enseñanza mucho tiempo en la pandemia, era mi tesis, era hay que vivir, no sobrevivir. Es correcto ser prudente, pero no es correcto vivir con miedo. Lo que mucha gente está haciendo ya no es vida, es supervivencia, y esto no es bíblico. Mucha gente se enojó por eso, mucha gente se dejó de congregar con nosotros. Finalmente, un año después, vivíamos justamente de esta manera, pero algunos, en vez de reconocerlo, pues se quedaron con ese corazón contaminado. Pero bueno, y eso fue hace mucho tiempo, y es simplemente un recordatorio o un ejemplo de este punto, ¿no? Entonces, no me voy al extremo, ¿verdad?, de ser imprudente y decir voy a jugar con fuego, y voy a jugar con la tentación, y voy a estar en lugares que me ponen en peligro, pero tampoco tengo que tener temor. Y fortalezco mi comunión con Dios para que cuando la tentación me tome por sorpresa, cuando yo, a pesar de que lo intenté evitar, me cayó de la noche a la mañana y no la pude evitar, entonces en el Señor tenga el poder y dominio propio y fuerza suficiente para poder resistir. Decía un teólogo de hace varios siglos que le preguntaron una vez cómo explicaba esto, y él decía es como si viviera dentro de mí un tigre blanco y uno negro, uno es bueno y el otro es malo, y se la pasan peleando todo el tiempo. Señor teólogo, ¿y quién gana? Dice, es muy sencillo, gana al que más le doy de comer. Cuando más alimento mi carne, gana el tigre negro, pero cuando más alimento mi espíritu, gana el tigre bueno. Entonces Pablo dice, vístete del Señor Jesucristo, llénate del Señor, alimenta al tigre blanco y no proveas para los deseos de la carne. Si todo el día tú estás pasando el tiempo con cosas que no son pecado, pero que están fortaleciendo tu carne, y tú no te vistes del Señor Jesucristo, lo que va a pasar es que va a estar fuerte tu carne, débil tu espíritu, y no vas a poder resistir. Por eso que yo he insistido, lo he predicado mucho, que cuando la Biblia habla de la oración, habla de un estilo de vida, no de un tiempo en nuestra vida. La oración a solas es una forma de oración, pero no es la única manera, ni la manera que la Biblia nos llama, sino como explicamos 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. ¿A poco creías que se trataba del pastor César? A ver, pastor César, déjanos tú, porque dice la Biblia que oremos sin ti, ¿verdad? Saludos al pastor César. Y no se refiere a él, se refiere a que no dejemos de orar. Y dices, ¿y cómo le hago para dejar de orar? No dirías, oye, si en este momento estás predicando, estás enseñando, no estás orando. Bueno, es que la Biblia nos enseña que la oración es mantenernos en nuestro espíritu, en comunión con Dios, todo el tiempo posible. Justamente cuando vino Josh McDowell, alguien le preguntó cuánto tiempo oras, y él dijo, yo oro todo el día, porque todo el tiempo en mi mente estoy en comunión con Dios. Entonces hay mucha gente que dice, ya oré mucho hoy porque me levanté y estuve 3 horas en la mañana, pero el resto del día se desconectaron de Dios. Y es como si te levantaras y te avientas un gran desayuno, pero ya no comes y ya no cenas. A la medianoche vas a tener hambre, y el hambre va a llevar a que, por más que quieras comer sano, termines comiéndote la primera cochinada que te encuentres, aunque sepas que no te conviene porque estás débil. Es lo mismo que pasa espiritualmente, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es que ayer fui a la tarde de oración y hoy en la mañana oré mucho, pero no se trata solamente de eso, sino de estar alimentado todo el tiempo. Entonces te levantas y escuchas una alabanza o meditas en algún versículo. Yo hoy en la mañana, por ejemplo, iba manejando, iba pensando en lo que iba a compartir hoy, profundizando en esto, en mi mente, platicando con Dios, poniendo el día en las manos de Dios. Trabajas y cuando puedes, si tienes la oportunidad, pones de fondo alabanzas, regresas manejando con ellas, no con la que buena ni con la mano peluda, te vas a dormir en la noche, en tu mente empiezas a platicar con Dios, te quedas dormido, no pasa nada, mucha gente se siente mal, yo me quedo dormido orando todas las noches porque me quedo dormido platicando con Él y Dios no se va a enojar por eso. Mejor que te quedes dormido platicando con Él a que te quedes dormido viendo una película de terror o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces el punto es tratar de estar todo el tiempo en esa comunión, todo el tiempo en el Espíritu, todo el tiempo conectado con Dios, y cuando eso sucede, lo que pasa es que estamos fortaleciéndonos espiritualmente. Me estoy vistiendo del Señor Jesucristo, no estoy proveyendo para los deseos de la carne,
Y entonces cuando la tentación venga y me tome por sorpresa, voy a poder resistir porque ya no soy yo, sino Cristo en mí, el Espíritu Santo que no se aparta, pero que sí puedo apagar. Cuando yo estoy disminuyendo mi tiempo con Dios, apago espiritualmente ese fuego del Espíritu en mi vida. No es que se extingue, sino que esta palabra fuego es, como ejemplo, una fogata que puedes echarle leña y se mantiene ardiendo, o la dejas de alimentar y se reduce a una pequeña chispa que ahí sigue, pero que no calienta a nadie y que no consume nada. Y así es la vida que vive mucha gente, ¿no? Tiene el Espíritu Santo, pero no está consumiendo su vida, no está consumiendo los deseos de su carne, no está bendiciendo a nadie, porque es una chispa, pues que ahí está, pero que está apagada. O puedes estarle echando leña y ahí va este libro, y ahí va este versículo, y ahí va esta prédica, y ahí va esta alabanza, y ahí va esta oración, y ahí va este congreso, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces eso, mantienes la hoguera ardiendo y empieza a consumir todo lo que tú le avientas y empieza a dar calor a los demás, empieza a ser de bendición. Es lo que significa vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, hemos visto hoy ya no solamente lo que tenemos que hacer, como la semana pasada, un mensaje fuerte, muy confrontador, pero que nos estaba dejando a medias. Y yo no quería hacer eso, ¿verdad? No quería, después de esta confrontación, que algunos se fueran a la cama diciendo, lo quiero hacer, pero ha pasado una semana y no pude, no sirvo. No. Hoy ya sabemos no solamente lo que tenemos que hacer, sino que ahora sabemos lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Y ahora, como te dije hace rato, va a ser tan sencillo o tan complicado dependiendo que tanto nosotros lo pongamos en práctica. El rey David es un gran ejemplo, vivió toda la vida conectado con Dios y fue un gran hombre. Un día que se desconectó fue más que suficiente para traer su más grande caída. Qué paradoja que no vino en tiempos de guerra, sino en tiempos de paz. Cuando bajó la guardia, pensó que puede desconectarse de Dios un día, unas horas, y que no iba a pasar nada, y efectivamente no pasó nada, pasó absolutamente todo. Vamos a orar para terminar. Donde quiera que estés, si vas manejando, no cierres tus ojos, ¿verdad? No queremos. Persona choca porque cerró los ojos porque el pastor le dijo, vamos a orar. Dile conmigo: Dios, te doy gracias en esta noche por lo que me has enseñado, porque ahora, complementando el mensaje de la semana pasada, nos enseñas cómo poder nosotros, Señor, renunciar a esas obras de la carne. Dios, te pedimos nuevamente perdón por haber hecho lo malo, por haber dejado de hacer lo bueno. Y hoy entendemos que nuestras fuerzas es imposible. Hoy renunciamos en nombre de Jesús a todo sentimiento de culpa, de vergüenza, de condenación, de no servir para nada. Y nos queda claro que sí servimos y que sí podemos, pero no en nuestras fuerzas. Que es en tus fuerzas, que es en el poder de tu Espíritu, Señor. Que nosotros sin ti no podemos hacer nada. Y te pedimos que podamos, como los pámpanos pegados a la vid, Señor, llevar fruto en ti. Perdona nuestra soberbia al haber creído que se trataba de meramente nuestra voluntad, nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestra capacidad, nuestra sabiduría. Hoy entendemos que se trata de tu poder en nosotros, de tu obra en nosotros, y queremos, Señor, alimentar nuestro espíritu y no proveer para los deseos de la carne. Ahí en tu lugar, dile: Señor, esta es la delgada línea que me ha separado del punto A del punto B. Si no la has ubicado, dile: dame sabiduría y muéstramela, revélamela y ayuda a mantenerme lejos de esa delgada línea, Señor. A poner metros de distancia y no no acercarme más allá de lo necesario. Que podamos ser honestos y reconocer en qué momento nuestros pensamientos ya no encajan en Filipenses 4:8 y poder vivir, Señor, una vida en el que lo que hagamos, lo que escuchemos, lo que pensemos, Padre, siempre traiga estos pensamientos que nos edifiquen. Danos sabiduría, danos dirección, la humildad para reconocer y que podamos entonces poner en práctica esta palabra y vivir en victoria la vida que quizá muchos han querido pero jamás han podido. Que así sea hecho, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, mis hermanos, pues con esto terminamos. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, les había adelantado, ahora sí, una vez concluido el capítulo 13, tendremos un tiempo de preguntas y respuestas para que se vengan preparados, ¿verdad? Lo peor que puede pasar es que les digan no sé, ¿verdad?
pero generalmente han sido tiempos, hemos hecho esto ya 2 o 3 veces, cada que terminamos un capítulo, últimamente lo hemos visto, y son tiempos de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Aunque tú no tengas preguntas, conéctate porque las que hacen los demás están bastante interesantes. Nos vemos el domingo en Toluca, me voy a estar compartiendo primer y segundo servicio, tema especial. Aquí nos vemos a las 8:40 y a las 11 de la mañana. Estará el pastor Yoshi también con un mensaje súper interesante en el tercer servicio a la 1:20 de la tarde. Así que te puedes aventar domingo de 2x1 o hasta de 3x1 si quieres, ¿verdad? Nueva mañana en matrimonios también. Que Dios los bendiga, pasen bonita noche y con esto concluimos.